En esta ocasión tenemos un tema muy polémico, es acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias no enseñan el bautismo en el Espíritu Santo de una manera diferente? Entonces, estaremos intentando esclarecer este tema. Para ello, la pregunta que se intentará responder y que se estará analizando y estudiando es la siguiente: ¿quién es bautizado en o con el Espíritu Santo? Entonces, se estará intentando responder esto, obviamente relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es la fe para que ocurra ese bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es el bautizarse, el acto del bautismo? ¿Es importante o no? Y todo lo relacionado con ese recibir del Espíritu Santo y en general con el bautismo del Espíritu Santo. Y todo se pretende que nos lleve a la claridad y a intentar responder esta pregunta. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, nos habla acerca de la importancia de ser bautizado correctamente en el Espíritu Santo. Pues dice ahí que por ese bautismo en el Espíritu Santo pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, tal cual Colosenses capítulo 2 versículo 12 dice que hay una sepultura y hay una resurrección. Es decir, esa es la importancia de ser bautizado correctamente en el Espíritu Santo, para que ocurra esa sepultura, para que ocurra esa resurrección. Y también habla en Colosenses del perdón de los pecados. Entonces, es muy importante que el bautismo en el Espíritu Santo se esté llevando adecuadamente, y así sabremos si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y podremos saber quién es bautizado en o con el Espíritu Santo. Acompáñanos. La hipótesis dice que es bautizado en el Espíritu Santo el que no cree y es bautizado sin conciencia. Para explicar un poco lo que dice la hipótesis, vamos a poner del ejemplo el bautismo de un bebé, en el cual el bebé no puede creer y es bautizado sin conciencia. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la hipótesis, que este bautismo, un bautismo en el que no se cree o no se tiene fe y en el cual se es bautizado sin conciencia, la hipótesis dice que ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Y algo importante es que para la hipótesis se supondrá que bautizar a un bebé es válido. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el análisis y el estudio. Entonces, primeramente, vayamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 7 del 38 al 39. Dice así: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Entonces, en la palabra de Dios se está hablando acerca de recibir el Espíritu Santo y de quiénes eran los que iban a recibir el Espíritu Santo. Aquí dice que eran los que creyeran en él. Entonces hay que analizar este punto en la hipótesis,
porque la hipótesis está diciendo que sin creer y bautizándose sin conciencia está ocurriendo el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí ya podemos notar una inconsistencia en la hipótesis, porque, como ya se decía, la palabra de Dios está diciendo que los que creyeran en Él iban a recibir el Espíritu Santo. Aquí ya puede verse una inconsistencia, porque está hablando la hipótesis de un bautismo en el Espíritu Santo en el cual no se cree. Es lo que está diciendo la hipótesis, y esa es una de las inconsistencias que se alcanza a percibir por lo pronto. Entonces, en Juan capítulo 7, versículo 38, como ya habíamos visto, se está hablando de quiénes eran los que iban a recibir el Espíritu Santo. Posteriormente, Jesús habla acerca de la promesa y manda a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén, porque la promesa va a ser dada. Entonces, en Hechos capítulo 1 del 4 al 5 dice: mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, aquí está Jesús diciéndole a sus apóstoles que esperen la promesa que va a ser cumplida. Entonces dice que les habla acerca del bautismo, de que Juan bautizó con agua, pero ellos van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero aquí hay que recordar que los que iban a recibir el Espíritu Santo eran los que creyesen. Nuevamente, la promesa era para los que creyesen en Él. Es decir, el recibir el Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de la cual ya se había hablado, era para los que creyesen en Él. Entonces, en Pentecostés se cumple la promesa, ocurre ese derramamiento del Espíritu Santo y reciben el Espíritu Santo los que lo estaban esperando, y como ya habíamos mencionado, los que habían creído eran los que recibían el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 del 3 al 4 dice: se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, aquí estamos viendo que la promesa de la cual Jesús había hablado se estaba cumpliendo. El Espíritu Santo estaba siendo derramado y cayendo sobre los que habían creído. Después de esto, los discípulos y los apóstoles, al haber recibido el Espíritu Santo, salen a predicar, salen llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablarles a todos los que se encontraban. Y vamos a ver qué es lo que sucede en Hechos capítulo 10, versículo del 44 al 48. Esto ya es cuando ellos empezaron a predicar a todas las personas. No fue inmediatamente cuando pasó ese derramamiento, pero ya es en el proceso en el que ellos estaban predicando la palabra. Dice así en Hechos 10, 44, 48: estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Entonces Pedro estaba predicando la palabra y
el Espíritu Santo cayó sobre los que la escuchaban. Nuevamente volvemos a la hipótesis, porque la hipótesis dice que el bautismo en el Espíritu Santo sucede en la persona que no cree y es bautizada sin conciencia. Entonces, en Hechos capítulo 10, versículo 44, está diciendo que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre los que escuchaban la palabra y estaban creyendo. Entonces aquí está la inconsistencia nuevamente de la cual se hablaba al principio sobre el creer. Los que estaban recibiendo el Espíritu Santo eran los que creían, tal cual les había pasado en Pentecostés a los apóstoles y discípulos. Y eso lo confirma en lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 44. Y la hipótesis está de alguna manera diciendo que esto está sucediendo, que el bautizado sin conciencia está recibiendo el Espíritu Santo, pero aquí el punto es que no se está cumpliendo con lo que se había dicho, que los que creyeran eran los que iban a recibir el Espíritu Santo, y es lo que está sucediendo en Hechos, que los que están creyendo están recibiendo el Espíritu Santo. Entonces esa es la inconsistencia que está mostrando esta hipótesis. Seguimos en el versículo 45. Dice: y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Como podemos observar, Pedro, al ver que también había caído el Espíritu Santo sobre los gentiles, mandó bautizarles. Es aquí algo de puntualizar, porque el Espíritu Santo había caído en esta ocasión antes de que fuesen bautizados. Por ello es que Pedro, al ver que lo recibieron, los manda a bautizar, y dice en el versículo 47: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y entonces Pedro les manda a bautizar. ¿Por qué? Porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Aquí nuevamente volvemos a la hipótesis, y en la hipótesis se está hablando algo completamente diferente en ciertos puntos, porque la hipótesis habla de un bautismo en el Espíritu Santo en el cual, al menos momentáneamente, no hay fe. Y la hipótesis está diciendo que es bautizada esa persona en el Espíritu Santo aun cuando no se tiene fe. Y la palabra de Dios está diciendo que la fe es importante, puesto que al haber fe se recibe el Espíritu Santo. Entonces aquí está la inconsistencia de la cual se sigue hablando acerca de la carencia de la fe en el bautismo sin conciencia, del cual se vuelve a repetir. Se está suponiendo que es válido bautizar sin conciencia. Aquí el punto es que la hipótesis dice que ya es bautizado en el Espíritu Santo, pero hay que tener en cuenta si esto está ocurriendo o no
o qué parte de ese bautismo en el Espíritu Santo está ocurriendo, puesto que por el momento no hay fe en el bautizado. Seguimos con la palabra de Dios. Después de lo ocurrido, Pedro les cuenta a los demás lo que pasó acerca de que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 11 del 15 al 17: había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculo a Dios? Entonces, es de notar el énfasis que hace Pedro al decir que les concedió el mismo don a los gentiles porque estaban recibiendo el Espíritu Santo, y el énfasis es en haber creído. Dice Pedro en el versículo 17: por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, como se había ya mencionado, la importancia que tiene la fe. Aquí nuevamente Pedro, al estarles hablando sobre lo ocurrido, les dice que por haber creído en el Señor Jesucristo, los gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo. Aquí el punto es que en la hipótesis se habla acerca de un bautismo en el Espíritu Santo, en el cual el que es bautizado por el momento no cree, no porque no quiera, sino porque no puede. Pero no se puede nada más porque sí dar por hecho que porque no pueda creer todo ya está ocurriendo. Entonces sí sigue siendo una inconsistencia de la hipótesis el decir que es bautizado con el Espíritu Santo una persona que no puede creer, al menos momentáneamente. Se repite que no se condena el bautizar a la persona sin conciencia, pero el punto es que debe tomarse en cuenta para la hipótesis que el bautizado no puede creer momentáneamente. Y la palabra de Dios dice que creer es muy importante para recibir el Espíritu Santo. Entonces, sí es una inconsistencia de esta hipótesis. Y la hipótesis podría estarse respaldando en lo que dice Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La hipótesis se podría respaldar en este pasaje bíblico. Se repite que no se condena el bautismo sin conciencia. Se podría estar cumpliendo con este mandato de bautizar, pero aquí el punto, se vuelve a repetir, es la ausencia de la fe, al menos antes y durante ese bautismo, que la persona bautizada no puede creer. La hipótesis dice que ese es el bautismo en el Espíritu Santo, que es bautizada esa persona en el Espíritu Santo. Entonces se está bautizando el acto
está llevándose a cabo, pudiera decirse que, como lo dice el mandato de bautizar a todas las gentes, pero aquí el punto es que no se tiene fe. Y no hay que olvidar que el recibir del Espíritu Santo es para los que creyesen, ¿sí? Entonces es de tomar en cuenta, por eso es que se sigue tomando como una inconsistencia de la hipótesis el decir que es bautizado en el Espíritu Santo una persona cuando al menos aún no ha tenido fe. Si bien el Señor manda bautizar, también no hay que olvidar lo que dice Marcos capítulo 16 del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Entonces, en Mateo 28 del 19 al 20 hay un mandato de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se tiene que olvidar lo que dice Marcos 16, 15 al 16, donde dice: el que crea y sea bautizado se salvará. Entonces, la hipótesis también está mostrando una inconsistencia en lo que dice Marcos 16, donde dice el que crea. La hipótesis está diciendo que es bautizado con el Espíritu Santo una persona que no ha creído. Y en Marcos está diciendo el que crea, no está diciendo el que sea bautizado nada más. Está diciendo el que crea y sea bautizado se salvará. Y después dice el que no crea se condenará. Entonces aquí hay un riesgo en la hipótesis de que esté afirmando algo que no ha sucedido. Esto mayormente por la ausencia de la fe. No se quiere decir que porque es bautizado sin conciencia se va a condenar. No, se está hablando de el bautismo en el Espíritu Santo, en el cual se menciona, como ya se había dicho, que la fe es muy necesaria. Y dice el que crea y sea bautizado. Entonces la inconsistencia en la hipótesis continúa como se había mencionado, por el motivo de que no ha ocurrido lo que dice la palabra, sobre todo porque no hay fe, no se ha creído. Y se está afirmando que es bautizado en el Espíritu Santo el que no cree. Entonces, sí sigue siendo una inconsistencia en la hipótesis. Y la hipótesis parece girar en torno a el bautismo. Es decir, parece girar en torno al acto de bautizar, donde no se está tomando en cuenta que la persona no puede creer. Está girando en torno a que en el bautismo está ocurriendo todo. Pero aquí lo que se está mencionando en el análisis es que es una inconsistencia. Es una inconsistencia que se diga que es bautizado con el Espíritu Santo cuando no se está cumpliendo con la palabra de Dios de que no puede creer, al menos momentáneamente, la persona. Habría que analizar que del bautismo sin conciencia podría estar ocurriendo, como ya se había mencionado. Hay que analizar de la hipótesis si podría estar ocurriendo algo o no, porque se está bautizando a la persona sin conciencia, está el agua del bautismo, pero aquí el punto se repite, es que no hay fe. No hay fe, y la palabra de Dios está mencionando
que la fe es necesaria, como ya se había dicho, para el bautismo en el Espíritu Santo, y aquí lo mencionaba en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, el que crea y sea bautizado se salvará. Entonces la hipótesis puede caer en un riesgo de estar enseñando algo que lleve a la condenación. No se está afirmando que la hipótesis lleve a eso, sino que se corre un riesgo con esta hipótesis, sobre todo por el motivo que ya se había dicho, de que no hay fe. Seguimos en la palabra de Dios. También se podrían respaldar en lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice que todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Eso dice el versículo 27. Pero si vemos lo que dice antes, vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3, es decir, un versículo antes del que leímos. Dice en Gálatas 3, 26 al 27: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Entonces, la hipótesis podría estarse respaldando, pero únicamente se podría respaldar del versículo 27, donde dice que todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aquí hay que reflexionar que nuevamente, si se lee el versículo del 26 al 27, la inconsistencia sigue. La inconsistencia sigue porque dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo ha ocurrido esto en un bautismo sin conciencia donde no se ha creído? Entonces la hipótesis está diciendo que es bautizado con el Espíritu Santo esa persona que no ha creído. Sí se podía respaldar del versículo 27, pero si se lee del 26 al 27, la inconsistencia está. La inconsistencia está porque al menos la fe no ha existido en ese bautismo. Para la hipótesis se está suponiendo que bautizar sin conciencia es válido. Aquí el punto es que se está tomando como si ese es el bautismo en el Espíritu Santo ya dado completamente, ya realizado completamente. Entonces podría ser que para esta hipótesis, viéndolo desde la perspectiva de la palabra de Dios, podría ser un bautismo que no ha sido completado. Es decir, se ha bautizado una persona sin conciencia, y para la hipótesis se supone que es válido eso. De ser así, de suponer eso, se podría hablar de un bautismo, como ya se decía, un bautismo en parte, pero que para que sea completo necesita la fe. Para que sea completo el bautismo en el Espíritu Santo se requeriría de la fe. Eso es una opinión, pero podría ser que el bautismo en el Espíritu Santo del cual habla la hipótesis no se esté efectuando, es decir, ni en parte, que tenga que esperarse a la fe para que ocurra por completo ese bautismo en el Espíritu Santo, para que sea bautizada esa persona que sí ya fue bautizada sin conciencia, pero se podría decir que podría ser un bautismo en el Espíritu Santo en la espera de la fe, porque claramente no se está cumpliendo con la palabra de Dios, sobre todo en lo que ya se había mencionado, en la carencia de la fe, en que no hay fe, al menos momentáneamente. También la hipótesis se podría respaldar en lo que dice Romanos capítulo 6,
versículos del 3 al 4. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces la hipótesis también se podría estar respaldando en esto, cuando la palabra de Dios dice que han sido bautizados en su muerte. Podría decirse eso, que aunque sea un bautismo, aunque haya sido bautizado sin conciencia, está ocurriendo ese bautismo. Aquí el punto se vuelve a mencionar que en Romanos 6, 3 al 4, pues al leerlo no se nos tiene que olvidar que los que recibían el Espíritu Santo eran los que habían creído. Entonces, si en Romanos 6, 3, 4 está hablando de que los que han sido bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte, entonces debe estarse también viendo que ya habían recibido el Espíritu Santo porque habían creído. Entonces sí está hablando de que fueron bautizados en Cristo Jesús, pero no se debe olvidar que el bautismo estaba pasando en gente, el bautismo en el Espíritu Santo estaba ocurriendo, se estaba efectuando en personas que habían creído, por lo tanto habían recibido el Espíritu Santo. Entonces la inconsistencia sigue, aunque se esté leyendo que se es bautizado. Ese no puede ser un argumento válido. Se cree que no puede ser argumento válido para respaldar la hipótesis, porque es un pasaje bíblico, pero no se debe olvidar todo lo que ya se había leído y todo lo que dice la palabra de Dios, mayormente poniendo énfasis en creer, que la hipótesis, como ya se había dicho, está diciendo que el que no cree. Entonces la inconsistencia sigue. Y en Colosenses lo podemos observar más a detalle. Dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 12 al 13: sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Nos dice que sí, sepultados con él en el bautismo, que podría estar siendo el caso de los bebés, tomando en cuenta que se supone que bautizar sin conciencia es válido. Podría ocurrir esa sepultura, pero también dice en Colosenses que resucitaron por la fe en Dios. Entonces, ¿en qué momento ocurrió esa resurrección en la persona que no ha creído y que fue bautizado sin conciencia? La hipótesis sigue mostrando esa inconsistencia, la cual no se puede dejar de lado. Dice que en el bautismo se es sepultado y por la fe ocurre esa resurrección. Entonces, si es de reflexionar que se está hablando del bautismo y se habla de la fe. No se habla nada más del bautismo ni nada más de la fe. Se está hablando de ambas cosas. Entonces, sí pueden verse ciertas inconsistencias
en la hipótesis al estarla comparando con la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice la palabra: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Entonces, nuevamente aquí se hace alusión a la salvación por la gracia, pero no dice que la fe no sea necesaria, tal como lo está planteando la hipótesis. La palabra de Dios dice: salvados por la gracia mediante la fe. En el caso del bautismo sin conciencia, no está habiendo fe, y eso es lo importante de reflexionar, que la hipótesis está afirmando un bautismo en el Espíritu Santo, pero debe reflexionarse que en ese bautismo no hay fe. Son los puntos donde la hipótesis sigue mostrando la inconsistencia. Se repite: no se condena el acto de bautizar sin conciencia, sino que se está analizando si ese acto es el bautismo en el Espíritu Santo, si la persona está siendo bautizada en el Espíritu Santo, aun cuando no se tiene fe. Y al estar leyendo la palabra de Dios, nos lleva a pensar que la inconsistencia está ahí, donde no se puede afirmar que la persona esté siendo bautizada en el Espíritu Santo, puesto que no hay fe. Continuamos con la palabra de Dios. Dice en Efesios capítulo 1, del 13 al 14: en él también vosotros, tras haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Entonces está aquí diciendo que habiendo creído en el evangelio, se es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí recordemos que el Espíritu Santo lo recibían los que creyesen, y la promesa se cumplió en Pentecostés. Entonces dice aquí que son sellados con el Espíritu Santo. Entonces aquí todo se confirma que habiendo creído también en él, es decir, lo que ya se había leído desde un principio, donde las personas que creían eran las que recibían el Espíritu Santo. Aquí está diciendo que son selladas con el Espíritu Santo. Entonces la inconsistencia sigue en esta hipótesis, porque está diciendo que es bautizado con el Espíritu Santo una persona que no puede creer. ¿En qué momento está ocurriendo ese sello del Espíritu Santo en esa persona que no puede creer y que está siendo bautizada sin conciencia? Entonces el bautismo, el decir que ha sido bautizado esa persona en el Espíritu Santo, queda en duda hasta cierto punto, ya que es un bautismo sin conciencia en el cual no se ha creído antes del bautismo ni en el bautismo, porque obviamente es una persona que es bautizada sin conciencia, y la duda sigue ahí de que sea un bautismo en el Espíritu Santo. Como se dice, la hipótesis supone que bautizar sin conciencia es válido. Entonces no se está condenando ese bautismo para esta hipótesis, pero debe reflexionarse, como ya también se había dicho, qué está ocurriendo en ese bautismo
qué puede estar ocurriendo y qué no, porque sí se podría estar cumpliendo con el mandato de bautizar del cual hablaba Jesús, pero como ya habíamos visto, no debe olvidarse también que la fe es necesaria para recibir el Espíritu Santo. Entonces aquí habría que tomarse en cuenta si el bautismo está ocurriendo en parte al bautizar sin conciencia, o si el bautismo en el Espíritu Santo no está ocurriendo y debe esperarse a que ocurra cuando la persona tiene fe. Es decir, sí fue bautizada ya, pero el detalle es reflexionar si hasta que tenga fe se puede decir que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces se habla de que la hipótesis se podría estar precipitando al decir que el bautismo en el Espíritu Santo ya ocurrió en una persona que no ha creído. Entonces debe reflexionarse esto. La inconsistencia sigue por el motivo de que no hay fe. Bueno, así llegamos al final del análisis y el estudio. Ahora pasaremos a la postura y reflexiones finales. Son las siguientes. La hipótesis muestra una gran inconsistencia porque afirma que es bautizado en el Espíritu Santo el que no cree, pero la palabra de Dios habla de un bautismo en el Espíritu Santo del cual forma parte esencial la fe. La siguiente es: en el caso de que sea válido bautizar a una persona sin conciencia, como lo supone la hipótesis, se corre el riesgo de tener un bautismo en el Espíritu Santo no efectuado o incompleto por no recibir el Espíritu Santo. Y finalmente, también en el caso de que sea válido bautizar a una persona sin conciencia, como se supone para la hipótesis, podría ser un bautismo en el Espíritu Santo en espera de ser efectuado hasta que se crea, o bien un bautismo en espera de ser completo hasta que se crea. Así llegamos al final de la postura y reflexiones finales. Muchas gracias. Hasta la próxima.